Bienvenidos a una semana más de trabajo. Estamos con el tema de área de triángulos, trapecios y rombos. Don Bosco nos dice, recordad que la educación depende de la formación del corazón. Muy bien, te reto en el desafío inicial de esta semana, te reto a que dibujes utilizando regla y con medidas reales un triángulo, es decir, que tomas tu regla, trazas por donde desees, pero debes medir exactamente de cuántos centímetros lo has dejado, ¿verdad? Si por aquí hay 4 centímetros y algunos milímetros, por ejemplo 2 milímetros, entonces serán 4,2 centímetros. Es decir, debes consignar las medidas reales del triángulo que te ha quedado. Muy bien, en la segunda parte tú debes dibujar un rombo, pero esta vez debes colocarlo de 3 centímetros cada lado, ¿verdad? 3 centímetros acá, 3 centímetros acá, 3 acá y 3 acá. Y obviamente, pues, si tienes dificultades al armarlo, pues esa es la idea, ¿verdad? De que completes el desafío y que busques la manera de que te quede a 3 centímetros cada lado. Luego debes dibujar un trapecio con medidas reales también. Pues ahí ya las medidas son libres. Ahora hablemos del área de estas figuras. Para calcular el área de un triángulo, estimados chicos, un triángulo es la mitad de un rectángulo. Por lo tanto, vamos a ver, rectángulo. Aquí estoy escribiendo mal. Rectángulo. Muy bien. Entonces, ¿por qué digo que es la mitad? Porque si yo tengo un rectángulo por aquí y lo divido a la mitad, resulta que me queda un triángulo y otro triángulo. Por lo tanto, la fórmula para calcular el área de un triángulo es multiplicar la base por altura también, pero como se divide a la mitad, pues dividido 2. Entonces, por eso la fórmula dice aquí un medio de la base por la altura. Un medio de la base por la altura es exactamente lo mismo que sacarle la mitad a la base y a la altura, ¿verdad? De cualquier forma se puede escribir correctamente. Esta puede ser una fórmula, la otra puede ser como la que está allá, un medio multiplicado por la base multiplicado por la altura. Ahora bien, el trapecio es una figura un tanto irregular, pero nos damos cuenta que hay una base mayor y una base menor, y para que sea trapecio debemos tener la misma distancia en todo momento en altura. Lo que van a cambiar son estos lados, pero no importa. Entonces aquí le prestamos atención a la base mayor y la base menor. Ambas cantidades se suman, base mayor más base menor, se le calcula la mitad a ese valor, ¿no? A esa suma que es un promedio, y luego se multiplica por la altura. Esta es una forma de escribir la fórmula. Otra de las formas resumidas es decir, base mayor más base menor dividido 2 multiplicado por la altura. Esta es otra forma de escribir la fórmula también que está escrita aquí con palabras. Y por último tenemos el rombo. El rombo es esta figura donde hay una diagonal mayor y una diagonal menor, ¿verdad? Es como un cometa. Entonces lo que nosotros hacemos es multiplicar la diagonal mayor, sin importar qué medida tenga, lo multiplicamos por la diagonal menor y le sacamos la mitad, ¿verdad? Entonces la fórmula puede ser área es igual a diagonal mayor multiplicado por diagonal menor dividido 2, o bien como está escrito aquí, ¿verdad? Un medio por diagonal mayor y diagonal menor es lo mismo que lo que acabo yo de escribir. Veamos entonces los ejemplos. Aquí tenemos un triángulo ABC, el cual tiene estas medidas. Entonces lo que debemos encontrar nosotros es la medida de la base y la medida de la altura. La base me doy cuenta que tiene una medida de 4 centímetros. Y entonces la altura debemos tener cuidado. La altura no es esta línea inclinada, sino que la altura debe ser una línea vertical, ¿verdad? Perpendicular a la línea horizontal. Así que aquí tenemos 1, 2 y 3 centímetros. Entonces la altura mide 3 centímetros. Lo único que debemos hacer aquí entonces es transformar o recordar que el triángulo es la mitad de un rectángulo o la mitad de un paralelogramo.
que el paralelogramo también su fórmula es base por altura, solo que como es la mitad, pues hay que dividirlo entre 2. Entonces, esta es la fórmula, vean, un medio del área del paralelogramo. Entonces, multiplicamos base por altura, que en este caso es 4 por 3, me da 12, y hay que dividirlo entre 2. Dividimos entre 2, entonces decimos que el área de este triángulo es 12 centímetros cuadrados dividido 2. La respuesta final sería 6 centímetros cuadrados, lo cual está escrito aquí, ¿verdad? Entonces un medio de 4 por 3 es 6. Muy bien, entonces esa sería la fórmula. Aquí tenemos algunos ejemplos escritos de forma horizontal y aquí pues yo lo estoy dando de otra manera, al final es lo mismo. Ahora nos piden calcular el área de un trapecio. Lo que debemos encontrar es la medida de la base mayor, en este caso es 1, 2, 3, 4, 5 centímetros, y debemos encontrar la medida de la altura, en este caso es 1, 2, 3, 4. La altura es 4 centímetros. También debemos encontrar la medida de la base menor, en este caso es 2 centímetros. Entonces, como las bases aquí son diferentes y no hay una sola base, debemos sacar un promedio entre esas bases. Por eso es que se suman las dos bases, que es 5 más 2, ¿verdad? Entonces decimos, según la fórmula que les comenté, voy a colocar yo base mayor más base menor dividido 2 por la altura. Es lo mismo que se está haciendo aquí. Entonces, base mayor es 5 más 2 de base menor me da 7. Dividido 2, vamos a multiplicarlo por la altura que es 4. Entonces, el área es 5 más 2 es 7. 7 dividido 2 es 3.5. Y eso de 3.5 hay que multiplicarlo por 4, ¿verdad? Aquí ya lo dividí entre 2, entonces multiplico por 4 y la respuesta es 14, ¿verdad? Porque 3.5 por 2 es 7, pero otra vez por 2 me da 14. Entonces decimos que aquí hay 14 centímetros cuadrados. Siempre debo consignar centímetros al cuadrado al final. Muy bien. Ahora vamos a pasar a las medidas del rombo. Aquí hay dos diagonales, una que es mayor y otra que es menor. La diagonal mayor va a tener la medida 1, 2, 3, 4, 5, 6 para este dibujo. Y la diagonal menor tiene 1, 2, 3, 4. Entonces, diagonal menor, 4 centímetros. Muy bien, dicho eso entonces, vamos nosotros a calcular el área. El área entonces consiste en multiplicar diagonal mayor, diagonal menor, dividido 2. Aquí lo tenemos, diagonal mayor 6, diagonal menor 4, 6 por 4, 24, y como le sacamos la mitad me da 12. Entonces la respuesta es 12 centímetros al cuadrado. Muy bien, aquí lo que me demuestran es que el rombo está conformado por dos triángulos, ¿verdad? Lo mismo daría sacar el área del triángulo aquí y sacar el área del triángulo del otro lado. Entonces, al final por eso es que en la fórmula tenemos dividido 2, porque el área de este rombo está formado por triángulos. Muy bien, dicho eso, vamos a revisar la actividad. Aquí ustedes deben encontrar los centímetros cuadrados o el área de estos triángulos. Aquí pues tenemos más triángulos, solo identificamos base por altura y dividimos entre 2 para calcular el área. Aquí en el rombo recuerden calcular la base mayor más la base menor dividido 2 y por último multiplicar por la altura. Y aquí en esta parte ustedes deben multiplicar las dos diagonales, diagonal mayor, diagonal menor y dividirlo entre 2. Hasta aquí llega estas actividades. Espero que ustedes logren completar estos ejercicios.